Bienvenidos a IFO Podcast, un espacio para el diálogo desde un enfoque científico sobre noticias actuales de impacto social. El día de hoy hablaremos sobre la Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, que fue publicada el pasado 8 de mayo del 2023. Pues bueno, compañeros, amigos, colegas, otra vez nos encontramos para compartir una de nuestras muchas charlas y debates. Pues les doy la bienvenida. ¿Cómo están? Hola, muy bien, gracias. Bien, gracias. Bueno, pues para poner un poquito en contexto de qué trata esta ley, ¿qué les parece si comenzamos pues lanzando esta pregunta, ¿no? Desde su punto de vista, ¿cuál creen ustedes que es la motivación para crear esta nueva ley en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación? Bueno, yo creo que uno de los puntos importantes de esta ley es la reivindicación de las humanidades, por ejemplo, el acceso universal a la ciencia y un uso eficiente de los recursos públicos para la investigación. Sí, yo también coincido en ese sentido. Quiere darle mayor visibilidad a las humanidades. Y yo creo que también un poquito eliminar, por lo menos ese puede ser la intención, eliminar pues posibles corrupciones que pudieran encontrarse con la otra ley. Yo creo que esas son las dos motivaciones y al menos eso era lo que ellos decían. Sí, yo también coincido. Y un punto que también es importante y que he escuchado reiterativamente mencionar, ¿no? Sobre todo en boca de los promotores de esta ley, justamente es pues transformar el país en un país más soberano tecnológicamente hablando, ¿no? Esa es otra de las, digamos, de las banderas que acompañan justamente a esta ley. Yo creo que podríamos hacer una comparativa, ¿no? Entre la antigua ley, que era la ley de ciencia, tecnología e innovación, con esta nueva, y pues ver cuáles son las diferencias, ¿no? Pues yo creo que en primer lugar, yéndonos pues a los números, la principal diferencia pues justamente es la cantidad de información que incluye, ¿no? La antigua ley, la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, incluía 17 artículos nada más, y esta nueva ley incluye 100. Eso es solamente números, ¿no? Y bueno, ya eso nos dice mucho de pues, las diferencias que hay entre estas dos iniciativas de ley, entre estas dos leyes. Pero bueno, ahora estaría bien que pues tocáramos algunos de los puntos que pues desde nuestra perspectiva, desde nuestra trinchera, pues nos parecen más relevantes, ¿no? O algunos de los puntos quizás también más controversiales, ¿no? O de los que más voz han tenido. Entonces, no sé, ¿les parece? Yo he escuchado en muchos foros, ¿no? Incluso entre algunos compañeros, que uno de los puntos más álgidos y de los que más se habla y es justamente las becas, ¿no? Esta nueva ley pues propone otorgar becas a todas las personas que estén interesadas en tener una formación académica pues especializada, es decir, estudiar un posgrado. Y una de las grandes diferencias, ¿no? En relación a las becas es que, y lo dice aquí en varios puntos, ¿no? De la ley, que las becas son de acceso universal sin importar la situación laboral de la persona, ¿no? Del solicitante que esté pidiendo la beca. Eso evidentemente obedece al principio de no discriminación, ¿no? Y sobre todo a esto de la cuestión del acceso universal para todas las personas. En este sentido, bueno, yo creo que todos tengan la posibilidad de acceder a una beca, yo creo que está bien, sobre todo cuando se entiende pues qué es ciencia, ¿no? Y cuando entendemos desde el punto de vista que cuando se trabaja en un proyecto necesitas pues toda tu atención y gran parte de tu tiempo. Entonces, cuando
necesitas todo eso, pues realmente te queda poco tiempo para realizar otras actividades. Y justamente las becas de los posgrados, pues ese era como su espíritu, ¿no? Es decir, que las personas que se dedicaban a estudiar no se distrajeran o más bien no tuvieran esta preocupación de pues cómo voy a subsistir si me dedico todo el día a hacer ciencia, ¿no? No tengo tiempo a lo mejor de trabajar y de obtener un ingreso para poder cubrir mis necesidades básicas, ¿no? Como comer, poder pagar una renta, una casa, un hospedaje, lo que sea, poder vestir y algunas otras cosas, ¿no? En este sentido, bueno, ahora con la parte de que cualquier persona puede obtener beca, pues ese sentido se pierde, ¿no? Ahora, pues ya no es solamente pues para la cuestión de la manutención, porque si así fuera, pues se contrapone, porque las personas ya pueden tener otra actividad laboral, ¿no? Yo no entiendo por qué, porque como lo mencioné hace rato, pues para hacer ciencia necesitas realmente tener pues mucho tiempo, ¿no? La ciencia muchas veces por diferentes situaciones necesitas de mucho tiempo, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que está bien que otra vez, ¿no? Esto del acceso universal, pero ya en la práctica a lo mejor no es tan adecuado, ¿no? Yo me imagino, ¿no? A alguien que se interese en estudiar un posgrado y que tenga un trabajo también de tiempo completo, ¿no? En donde va a trabajar, digámoslo así, 8 horas diarias. Me imagino esta persona trabajando de 8 de la mañana a 4 de la tarde, ¿no? Tomándose a lo mejor 1 hora para trasladarse hasta el lugar donde está realizando su posgrado. Llegando a las 5 de la tarde, ya con todo el cansancio físico y mental de toda una jornada laboral y todo lo que un trabajo implica, ¿cuál será su rendimiento? ¿Cuánto tiempo va a tardar en realizar todas las actividades que tiene que realizar cuando no estás dedicado de tiempo completo? Bueno, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Arge, pero de hecho el problema no es nada más con las personas que reciben becas, sino con las personas que hacen ciencia, ¿no? O sea, si uno lee la ley, el investigador no solo está obligado a hacer investigación, está obligado también a hacer divulgación, difusión, educación, tutoría, o sea, un montón de actividades que no son propiamente investigación. Entonces, al final, uno no entiende si realmente esta es una ley cuya intención sea mejorar la ciencia en México o simplemente es una ley que permite o que pretende que todo México tenga acceso a la ciencia sin realmente entender cómo la ciencia va a funcionar como un pivote de desarrollo para el país. Bueno, mi opinión va un poquito en la cuestión de las convocatorias, ¿no? O sea, cada año se saca una convocatoria para solicitar becas. Entonces, ¿cuáles son los lineamientos o cuáles son los requisitos que estas convocatorias? Aquí nos dice la ley que las becas es de manera universal, no importa si el estudiante trabaja o no trabaja, pero ¿qué dice una convocatoria, no? Lo digo por experiencia, cuando reciente hubo cambio en estas cuestiones de la beca, aunque decían que los estudiantes podían trabajar a la hora de que ocurría la postulación del estudiante o el registro del estudiante en el Programa Nacional de Posgrados, decía, te preguntaba, estudiante de tiempo completo, parcial, y en la convocatoria también decía, debe ser estudiante de tiempo completo. Entonces son a lo mejor un poco esas contradicciones. ¿Te va a permitir trabajar 8 horas? Digo, 8 horas diarias, o solamente de forma parcial, como esa convocatoria lo indicaba, ¿no? Y en ese sentido, ¿esas convocatorias que lanza el CONACYT son anuales
o son semestrales, porque bueno, a lo mejor aquí no empataba porque las convocatorias antiguas estaban, tenían que, o estaban en función o tenían que estar de acuerdo con la antigua ley, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora que ya salió esta ley, ¿tú crees que haya una nueva convocatoria o es la convocatoria que ya está ahorita vigente? Mira, esas salen cada año. Cada año salen esas convocatorias, aproximadamente en el mes de febrero, y te da todos los requisitos que requiere un estudiante para tener acceso a la beca. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo con eso. Yo lo único, o sea, es evidente que la no discriminación es buena y la discriminación es mala, ¿no? Entonces, cuando un estudiante entra a un posgrado y se le facilita su manutención con una beca, pues es bueno. Es muy normal que además de eso necesites un ingreso adicional, ¿sí? Y entonces está bien que se entienda que puede trabajar. Yo creo que eso está bien. Ahora, la otra normativa contemplaba que tú podías trabajar un número específico de horas, que eran creo que 8 horas máximo a la semana, y tenían que ser un trabajo relacionado con tu investigación. Es decir, lo que comúnmente se hacía era que dabas clases ya sea como asistente o en una preparatoria, y entonces más o menos podías congeniar pues tu trabajo y tu investigación. Era muy común que se hiciera eso. El problema que yo veo ahora es que cuando ya no quitas esa limitante, alguien que está haciendo una maestría tiene perfectamente acceso a un trabajo más sofisticado. Esos trabajos más sofisticados pueden tener ingresos superiores al de la beca. Es decir, fácilmente uno puede superar los 14,000 pesos que te dan de beca en tu trabajo. Y entonces eso crea, yo creo que un conflicto importante, porque uno siempre le va a hacer más caso a quien te dé más dinero. Si tu jefe te está diciendo que tienes que acabar un proyecto y tú al mismo tiempo estás haciendo la maestría o el doctorado, pues ¿a quién le vas a hacer caso? Pues al que te pague más, porque al final del día, si pierdes uno u otro, pues te quedas con el que te dé más dinero. Y yo creo que es algo que no está considerando la ley, como bien dice Are. O sea, no está mal en sí mismo, en principio no está mal, pero en la práctica puede generar vicios que desencadenen el bajo rendimiento del estudiante. O incentivar incluso un problema que existe, incluso con las restricciones que tenía, que antes existían, ¿no? Que es justamente pues el hecho de pues no concluir, ¿no? O sea, aquí hay que recordar que esas becas pues vienen de recursos públicos, ¿no? O sea, finalmente te están ayudando, y en el convenio que uno firma claramente dice que para tú poder saldar esa deuda, ¿no? Y devolverle al país y a los contribuyentes pues lo que están invirtiendo en tu formación, pues lo mínimo que tienes que hacer es obtener tu grado, ¿no? Y es una situación que incluso con las restricciones que había antes, en ocasiones no sucedía, ¿no? Supongo, o sea, viendo el comportamiento que nosotros hemos visto, pues muy probablemente esto se va a incentivar, y entonces al final pues no se estarían formando a estos profesionistas de alto nivel, ¿no? Porque pues muy probablemente pues no van a concluir justamente ese proceso, ¿no? Entonces yo creo que también es algo que hay que llamar la atención, y que yo creo que las autoridades también tendrían que voltear a ver eso, ¿no? O sea, ¿qué pasa con las personas que no cumplen? Porque hay una firma de un convenio. ¿Qué pasa con ese incumplimiento? Y son cosas que se han dejado pues en el limbo, ¿no? Y no hay que olvidar que es dinero de los contribuyentes, o sea, es dinero pues de todas las dinero de los impuestos, ¿no? Entonces, ¿eso también podría verse como un robo al erario? ¿Es recurrente que haya deserción y que, por ejemplo, me inscribo a un posgrado y ya no voy?
y puedo trabajar y no me van a quitar la beca por trabajar. Entonces, ¿podría yo tener una beca por no hacer nada 2 años, 5 años? O sea, ¿es posible eso? O sea, insisto, hay una convocatoria y esa convocatoria te dice cuáles son las obligaciones de los estudiantes. Una de ellas es reportar ante CONACYT tus actividades y tus calificaciones. Entonces, con esa información, el coordinador, si es un estudiante que no cumplió con el semestre, se puede dar de baja. Eso era en las convocatorias anteriores. En esta convocatorias no lo sé. Hay un punto que la ley apunta sobre las becas. Dice que dará preferencia para obtener la beca a quienes cursen programas que impliquen prácticas inmersivas en los sectores público y social, de donde podría entenderse que está tratando de evitar precisamente que el estudiante llegue a considerar al posgrado como un momento en el que tiene un poco más de dinero. Pienso yo que si te metes a un posgrado que implique prácticas inmersivas, eventualmente la oportunidad de terminar con un trabajo pues va a ser mayor, como las prácticas profesionales de la licenciatura, por ejemplo. Entonces, en ese sentido yo creo que la ley pues sí tiene algunos puntos que pueden considerarse como positivos, pero algo que no ayuda es precisamente lo que dijimos al principio, que es demasiado amplia. Dice muchas cosas que seguramente ahorita van a mencionar, que se contradicen unos artículos con otras, y esa extensión hace que al final no sea muy claro cómo se implemente, porque tampoco hay un plan de acción. Bien, y bueno, para a lo mejor estos puntos son muy amplísimos, pero pues a lo mejor ya para concluir justamente este punto de los apoyos, me gustaría tocar a lo mejor otra posible consecuencia que yo veo, es como la generación, lo voy a decir así, ¿no? A destajo, ¿no? De maestros, ¿no? O de másters y de doctores, ¿no? Ok, tienes ahora personas formadas con muy alto nivel, pero no tienes donde trabajen, ¿no? Entonces yo creo que esta ley debería ir de la mano con una cuestión en donde pues las personas, ¿no? que ya están formadas, ¿no? Pues trabajen, ¿no? Y de hecho es un problema, y es un problema que se toca muchas veces en toda esta cuestión del CONACYT, que es esta, ¿no? La falta de oportunidades o de trabajos para pues las personas, sobre todo, por ejemplo, las personas que están formadas con doctorados, ¿no? El otro día escuchaba una entrevista y la titular del CONACYT decía que el 70% de los doctores, ¿no? que egresan o que se forman en nuestro país tienen cubierta su oferta laboral. La situación es que está cubierta mediante justamente los postdoctorados. Los postdoctorados tienen una duración de 2 años, ¿no? Entonces, ¿realmente está cubierta? O sea, ¿qué está haciendo, no? O dónde está otra iniciativa, o dónde está escrito también que, pues, ¿qué va a pasar? O sea, hay mucha facilidad de becas, muchas personas van a poder formarse, ¿y después? Y sí, o sea, en ese sentido es muy importante resaltar qué va a pasar con los estudiantes después de su posgrado. Porque, por ejemplo, viendo algunas estadísticas de la investigación aquí en México, el 86% de la investigación es de origen estatal, es decir, la rige el Estado. Y entonces, de esas, CONACYT marca cerca del 40%, la educación pública, universidades estatales y demás, marcan un 32, 33%, y la Secretaría de Energía un 13, 14%. Es decir, son cerca del 86, poco más del 86%, que es solamente la investigación que marca el Estado. El resto es otras entidades estatales y privadas. Entonces, si solamente esas entidades hacen investigación, solamente ellas van a requerir estudiantes de posgrado. Es decir, no hay vacantes para estudiantes profesionales. Y todas las que hay
van a tener que ser cubiertas por el mismo Estado. Es decir, bajo ese principio, ¿en realidad hay un futuro más allá de la investigación estatal? Y eso, bueno, eso yo lo quiero tratar en el siguiente punto o en el punto que sea. Por ejemplo, que es el piso mínimo del PIB. Se habló mucho de que la antigua ley contemplaba un piso mínimo, es decir, por lo menos el 1% del Producto Interno Bruto se iba a destinar a investigación. La nueva ley ya no dice eso, ya no va a entregar, ya no existe ese piso mínimo. En los debates que hay, por ejemplo, en los foros que se abrieron por CONACYT, decían que no era necesario porque nunca existió ese piso mínimo. La realidad es que nunca se dio ese 1% del Producto Interno Bruto a la educación. Yo me di a la tarea de buscar las cifras y efectivamente el promedio, por decir, el promedio pegándome al límite superior, está en 0.5 del PIB. Entonces, sí, tiene razón el gobierno cuando dice que no existe ese piso mínimo. Y creo yo que tiene razón cuando lo elimina, porque si no lo vas a utilizar, ¿a qué lo pones? La cuestión es la siguiente, que me lleva a lo que decía anteriormente. Cuando uno evalúa los países de la OCDE, uno encuentra que sí, efectivamente, ellos tienen una proporción del Producto Interno Bruto muy arriba. Algunos casos hasta el 4%. 4% del Producto Interno Bruto se dedica a la investigación. Entonces uno ve esos datos y dice, órale, pues esos países invierten mucho en la investigación y tiende uno a creer que el Estado tiene que dar esos porcentajes. Pero cuando uno se sienta y ve las cifras, descubre que por ejemplo, vamos a decir un país que tiene muy alto, por ejemplo Japón, pone el 3.24% de su PIB en investigación. Pero de ese 3.24, el 78.9% es de investigación privada, es de dinero privado. Es decir, en los países de la OCDE que están más avanzados y que dedican más presupuesto, el Estado solamente pone el 15% de ese dinero. El resto es inversión privada. Entonces la pregunta es, cuando vemos México, está al revés. El 80% del dinero que invierte México en investigación es del Estado y el otro 15% es de empresas privadas. Entonces llegamos a un bucle. El Estado favorece la generación de investigadores que al final van a tener que trabajar en los mismos lugares que ofrece el Estado porque la industria privada no ofrece trabajos, por lo menos trabajos de desarrollo, de investigación. Hay trabajos de maquila, hay trabajo de supervisión, hay trabajo de calidad, de pruebas de laboratorio, pero son pruebas o son trabajos de rutina, no es de investigación. Entonces, mi pregunta y mi crítica principal hacia la ley consiste en que yo no vi ningún punto que favoreciera el desarrollo de empresas privadas en la investigación. Yo no lo vi. Sí habla que va a haber vinculación, pero siempre bajo el regimiento y la supervisión estatal. Eso yo creo que es un grave problema, porque si nos vamos a los países que tienen más investigación, por ejemplo, Brasil, Corea, Japón, Alemania, Estados Unidos, ellos, su mayor porcentaje de aportación, bueno, la mayor aportación económica a la investigación es dada por las empresas privadas y solo una fracción pequeña del Estado. Evidentemente habrá algunos países que estén invertidos y que sean muy buenos, pero lo que yo veo aquí es que los estudiantes de posgrado van a salir y su única zona para buscar trabajo es entrar a instituciones públicas que sabemos que tienen muy pocos lugares. Ahora, de ahí, ya para terminar, yo sigo. La ley hace mucho énfasis en que la información sea abierta, que toda la investigación sea de acceso abierto. Si consideramos que el 86% de la investigación es pública, entonces vamos a entender que el 86% de esos resultados van a ser públicos.
Y la ley prohíbe explícitamente que sean privados, es decir, que no sean de acceso público. ¿Cómo voy a generar empresas privadas si no contemplo la posibilidad, por ejemplo, de tener un secreto profesional? Es decir, yo quiero crear una empresa, necesito proteger de alguna forma. No puedo patentar. Si patento, la ley dice que tiene que ser una patente pública. Yo no puedo crear una empresa así. Tendría que crear una empresa genérica. Si quiero ahora sí llevar una empresa de alto nivel, necesito secreto industrial. Entonces, el punto y la crítica que yo quiero hacer es que la ley no contempla ningún tipo de investigación del sector privado. O no sé cómo lo vean ustedes. Yo pienso que sí la contempla, pero de manera muy suave. O sea, sí dice que se van a crear incentivos al financiamiento de empresas privadas, por ejemplo. Sí dice que se eliminarán aranceles para el desarrollo de proyectos. Pero pues son frases desconectadas de un contexto general. O sea, ve desde mi punto de vista más la ciencia como algo bueno que el pueblo debe conocer y disfrutar, pero precisamente no te dice cómo va a ocurrir ese disfrute. Porque también desde mi punto de vista se preocupa mucho de la ciencia que ya está. O sea, la ley de ciencia en su amplitud sí en algunos momentos da listas de cosas de las que se va a ocupar. Entonces, pues rápidamente pueden usarse ese conjunto de cosas como las que van a ser beneficiadas en tecnología y desarrollo por el gobierno, y las que no están ahí, pues sencillamente no se puede entender que no van a estar contempladas. Y entonces al final no es posible realizar ciencia de innovación, por ejemplo, ciencia de frontera, para la que se necesitan muchos recursos, porque está limitada a un cierto número de sectores que la ley sí incluye. Entonces, pienso que sí tiene la intención de que eventualmente ocurra una traslación del sector público al sector privado, y que dice que va a haber incentivos para ellos, pero se topa con problemas como el que tú mencionaste, que al final dice que todo lo que se genere a través de apoyos estatales tiene que ser público. Entonces, pues tú lo dijiste muy bien, eso no ayuda a generar una empresa. Y no solamente la creación de empresas, ¿no? Sino también finalmente los productos que como académicos, ¿no? Investigadores generamos, que son las publicaciones. O sea, finalmente los lugares, los organismos, las editoriales, ¿no? En donde se publican estos trabajos, pues finalmente son empresas, justamente, ¿no? Y son empresas que cobran, ¿no? Porque tú leas esa información que alguien publicó ahí, o al contrario, ¿no? Hay algunas en donde sí puedes consultar la información, pero alguien tuvo que hacer un pago porque esa publicación sea, o esa información, pues la pueda consultar cualquier persona, ¿no? Entonces, aquí pues viene la siguiente pregunta, ¿no? ¿De qué manera esta ley contempla que pues todos los productos, ¿no? Llamados artículos científicos o textos científicos que se publican en estas revistas, ¿no? En estas editoriales, ¿cómo van a ser de acceso público? ¿Cómo todos vamos a tener acceso a ellos? Bueno, con respecto a eso, justamente el artículo 56 menciona eso, dice, con el fin de garantizar el derecho humano a la ciencia, así como el interés público, la información derivada de las actividades de investigación humanística y científica, desarrollo tecnológico e innovación por el Estado será invariablemente de acceso abierto, ¿sí? Y justamente tú hablabas esto de estas revistas que son donde se utilizan para publicar artículos científicos. Puede haber revistas que son revistas de acceso libre, y en ese sentido
pues el investigador para poder publicar en esas revistas pues tiene que pues pagar, ¿no? Y yo voy y otras donde las revistas son de alto impacto generalmente pues no son de acceso abierto, donde como bien lo dijiste, las personas que tengan interés tienen que pagar. Entonces, ¿a dónde nos va a llevar esto a los investigadores? Todos tenemos que publicar en estas revistas de acceso libre. ¿Quiénes van a estar interesados en estas revistas? Porque nos habla, ¿no? La ley nos habla que la ciencia debe ser universal, que donde puedan tener acceso niños, jóvenes, estudiantes de licenciatura, pero ¿cómo podemos lograr que personas que a lo mejor no tengan el conocimiento puedan entender esto, ¿no? Bueno, nos habla también de lo que sería la divulgación. Entonces, en ese sentido, nosotros como investigadores, aparte de estar investigando problemas sociales, problemas en ciencia, tenemos que estar divulgando. Tenemos que estar divulgando lo menciona ahí la ley, a niños, otra vez jóvenes. Entonces, pues esto complica un poco las cosas para un investigador, porque no solamente tenemos que investigar cuestiones de ciencia, sino que tenemos que aprender a divulgar para que esta investigación sea de tipo universal. A lo mejor los niños sí tienen como un poquito de curiosidad y creo que en algún momento los investigadores podemos ir a las escuelas y presentarles experimentos a los niños. Pero insisto, ¿no? Esto va a duplicar el trabajo de un investigador que ya lo había mencionado un poco Jorge. No, y otra cosa, bueno, creo que los investigadores, algunos tendrán más la facilidad de enseñar y de compartir su conocimiento, sus investigaciones, pero aquí no hay que olvidar que el ejemplo que pones, ¿no? A lo mejor alguien va a una feria de ciencias, va a una escuela y a un determinado público le va a hacer una demostración, lo va a tratar de invitar a que se acerque a la ciencia. Pero pues todo eso, aunque son experimentos pequeñitos, requiere recursos. ¿Quién los va, esos recursos, cómo podemos acceder nosotros a ellos? Para poder comprar reactivos, para poder comprar material, para poder justamente hacer esa divulgación. Y lo mismo sería con las revistas, ¿no? Que hace rato mencionabas. El Estado va a tener una suscripción universal a todas las editoriales para que toda la población podamos consultar esas cosas, o va a haber un recurso específico para que todos puedan consultarlas y entonces todos podamos publicar esas investigaciones en las revistas de Open Access que te cobran. Esos son puntos que no están contemplados en la ley, pero que de alguna manera esos puntos no están, pero los otros sí, ¿no? Los que te dicen, hay que hacer esto universal para todos. Entonces ahí hay como puntos que no tienen concordancia, ¿no? Sí, Arge tiene razón. Es pertinente preguntarse cómo la ley menciona el hecho de que va a haber recursos suficientes. Por ejemplo, el artículo 29 dice que el Estado va a garantizar el apoyo, pero luego eso lo reitera en el artículo 33, pero en una de las secciones dice que el apoyo será suficiente y en otra sección dice que los recursos se sujetan a la disponibilidad presupuestal. Entonces al final no se entiende si sí será suficiente o solamente si hay disponibilidad presupuestal. Otra vez, la amplitud de la ley hace que no sea claro cómo usarla. Y justamente ese punto que mencionas es un punto que también se encontraba en la antigua ley, ¿no? Todo está sujeto a disposición presupuestal. Por ejemplo, la guía para la recopilación y presentación de información sobre la investigación y el desarrollo experimental,
que es conocido como el Manual de Frascati, que hay una versión del 2015, define investigación y desarrollo a partir de 5 principios. Los menciono y me voy a centrar en uno. La primera es que sea novedosa la investigación, que sea creativa, es decir, que no haya, que los resultados y objetivos no sean obvios. Eso quiere decir que sea creativa. La tercera es que haya cierta cantidad de incertidumbre sobre la investigación. En ese me quiero centrar, pero menciono los otros dos. Que sea sistemática, es decir, ordenada, y que sea reproducible. En el punto de incertidumbre tiene varias anotaciones. Por ejemplo, que haya un desconocimiento sobre el resultado final. Es decir, cuando un investigador hace cierta investigación, este manual contempla que esa investigación no tiene que tener total certeza del resultado. Y una de esas áreas de incertidumbre es precisamente el costo. Es decir, cuando un investigador realiza una investigación, no conoce el costo real de su investigación. Y entonces aquí yo creo que entra uno de esos conflictos que tiene la ley precisamente por ser tan bonachona, tan amplia, ¿sí? Primero dice que no va a haber límite, que ninguna investigación va a poder ser coartada, pero también dice que está sujeta a presupuesto, ¿sí? Entonces, en ese sentido, una correcta investigación debería tener margen amplio para poder expandirse hasta donde llegue, bajo el principio de incertidumbre, ¿sí? Pero, por otro lado, está subordinada a algo. Ahora bien, eso choca un poquito con la velocidad a la que puede investigar la persona. ¿Por qué? Porque ellos sustituyen el piso mínimo de Producto Interno Bruto con un principio. Este principio que se llama principio de progresividad y no regresión. Es decir, ellos sustituyen este piso mínimo porque nunca se cumplió, pero dicen, nosotros nos vamos a guiar por un principio que dice que siempre te voy a dar más recursos que antes. Pero el problema de eso es que no es una regla concreta. No te voy a decir, cada año me comprometo a darte 10% más de lo que te di el año pasado, o 1%, o 0.01%. Solamente te dicen que va a haber progresión. ¿Progresión en qué sentido? Pues no es clara. Entonces entra en un conflicto con este criterio para identificar la investigación y desarrollo, porque precisamente este manual de Frascati define la investigación y desarrollo en función de estos 5 principios. Entonces, si yo tengo la certidumbre de cuánto me va a costar mi investigación, que es algo que tendría que hacer alguien sabiendo que el recurso es limitado, pues viola este principio. Y entonces lo que voy a estar haciendo es tender a tener objetivos más predecibles, afectando a otros principios. También voy a estar reproduciendo el mismo experimento una y otra vez, y eso limita un poco el desarrollo, la investigación y el desarrollo, que es precisamente lo que quiere incentivar la ley. En ese sentido, Adrián, la ley dice en el artículo 42 que deberá impulsar el avance del conocimiento universal mediante estos apoyos económicos, pero aparte dice, estarán obligados los investigadores a realizar investigación en ciencia básica y de frontera. Entonces, si esto va a estar limitado por el recurso, porque estamos obligados a dar resultados positivos, entonces esto complica, ¿no? Esto complica la situación, porque por un lado te dice que estás obligado a hacer esta ciencia básica de frontera, pero por otro lado no tienes el recurso adecuado para lograr ese objetivo. Sí, es interesante regresar al punto de dónde va a salir el dinero, porque me llamó la atención el artículo 18 que dice que los gobiernos de las entidades federativas elaborarán sus respectivos programas en materia de ciencias y humanidades. De hecho, también apunta que se tomarán para eso en cuenta, en particular, pues un montón de sectores, las universidades,
las instituciones de educación superior, centros de investigación, comunidad en general, sectores social y privado de la entidad federativa. Pero la pregunta automática que surge es, entonces, ¿el dinero que llegue al CONACYT va a ser repartido a partir de las entidades federativas? O sea, las entidades federativas van a poder decidir sobre cómo utilizar el presupuesto federal que le llega al CONACYT, porque históricamente ese ha sido un problema serio. O sea, la ciencia, de alguna manera también está reconocido en esta ley. Hay polos muy claros de desarrollo científico y polos muy desfavorecidos de desarrollo científico. Entonces, siento yo que este artículo tiene la intención precisamente de que haya una descentralización y una distribución equitativa y proporcional de los recursos científicos, precisamente para que pueda haber, por ejemplo, un acceso universal. Bueno, en ese, Jorge, justamente una de las controversias que había era que esta nueva ley contribuía a centralizar más el poder de decisión en materia de ciencia y tecnología en el gobierno federal. De hecho, pues el artículo 68 habla que va a existir una junta de gobierno que va a estar presidida por en este caso, la directora del CONACYT, pero por 14 secretarías, ¿sí? Después menciona que hay 8 miembros. Bueno, esos 8 miembros son que tienen voz y voto, son representantes de la comunidad y de los sectores social y privado, ¿sí? Pero luego me causa un poquito de conflicto porque dice, las invitaciones se realizarán conforme a criterios de paridad de género, equilibrio regional y equidad institucional y sectorial. Entonces, mi pregunta aquí es, ¿realmente con lo que dice Jorge, esta ley sí es una ley que está centralizada? O sea, solo para cacharte mejor. O sea, tú estás diciendo que hay 8 miembros que deben representar a toda la comunidad. Una comunidad que es heterogénea. No es lo mismo estar investigando en la zona metropolitana, estar en el sureste, en el norte, es decir, en el Bajío, por ejemplo. O sea, esas zonas son distintas, ¿no? Y de todas esas zonas, pues ahora sí que muy diversas, solamente se van a elegir 8. Y al mismo tiempo dicen que esos 8 van a ser representativos. ¿Cómo dice la ley? Dice que, bueno, debe de haber paridad de género, equilibrio regional y equidad institucional y sectorial. La pregunta sería, ¿cómo se logra ese equilibrio regional, por ejemplo, con 8 miembros? O sea, están infrarrepresentados, ¿no? Exacto. Sí, y más cuando lo pones en función de números, ¿no? Digo, un número que podemos justamente tomar es pues la cantidad de investigadores que existen, ¿no? Un número a lo mejor pues es pues los investigadores que están dentro del Sistema Nacional de Investigadores, que evidentemente no lo son los únicos, hay muchísimos más, pero bueno, tan solo los que están son 28,000. Esos 28,000 van a estar representados por 8. Pues en eso dice, a las sesiones de la Junta de Gobierno se podrá invitar con voz, pero sin voto, a las personas servidoras públicas, académicas, que ahí estaría incluyendo esta parte de los investigadores, humanistas, científicas, tecnológicas, innovadoras, y en general a cualquiera que por sus conocimientos y experiencias se estime pudiese contribuir a la deliberación de los asuntos de competencia de la Junta de Gobierno. Pero a final de cuentas, o sea, tenemos todas estas personas que pueden tener voz, pero no tienen voto. ¿Quién va a decidir sobre cuestiones de presupuesto y todo lo que implica la ley? Va a ser esta Junta de Gobierno formada por estas secretarías, ¿no? Entonces, siento que a veces es un poco contradictoria, ¿no? Porque tú, Jorge, hablaste de la participación de los estados
Sin embargo, al final quien decide es la Junta de Gobierno de CONACYT. Sí, sin embargo, esto nunca ha sido diferente. O sea, la ley anterior, por ejemplo, solamente tenía representación de 7 secretarías y directamente solo había 2 investigadores. Entonces, realmente, pues no cambia mucho. O sea, de hecho, hasta se puede interpretar que la representatividad tanto del gobierno como de las personas que no son el gobierno subió en ambos casos. Bueno, a lo mejor otro punto que sería bueno comentar es, y que también ha causado mucha controversia, pues tiene que ver con la modificación del nombre de CONACYT, que de hecho va de la mano con el título de la ley, ¿no? Es ahora pues que básicamente se enfoca en incluir la palabra humanidades, ¿no? Ahora tenemos esta Ley General en materia de humanidades, ciencia, tecnologías e innovación, y ahora tenemos un Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, que bueno, el acrónimo se sigue diciendo igual, no es el CONACYT, pero bueno, ahora lleva incluida la H. En este sentido, ¿ustedes consideran que realmente antes las humanidades no eran tomadas en cuenta por el CONACYT o por la Ley de Ciencia, Innovación y Tecnología anterior? Sí, sí existe. Tan es así que hay becas para, por ejemplo, investigación en literatura ahorita. Y esas tienen más tiempo que la ley. O sea, sí hay desarrollo y sí hay impulso de becas a las humanidades. Ahora podríamos argumentar que las otras no eran tan representativas en proporción a las ciencias naturales o a las ciencias sociales. Eso se podría decir. Pero otra cosa es que la ley se encarga de reiterar que es humana. Es decir, todo el tiempo hay como 1000, exagero, pero hay muchos artículos que están reiterando que no va a haber discriminación, que no va a haber que va a haber pues piso parejo para todos los que tengan beca. En general, pues yo creo que nadie estaría en desacuerdo con eso. Lo que sí es que la forma de la ley vuelve la lectura de esta muy tediosa. O sea, yo creo que basta con que digas que no va a haber discriminación para entender que se va a aplicar en toda la ley. No tienes que estarlo dice y dice y dice. Pero en ese sentido sí, es muy enfática en que pues va a tener una perspectiva más humana. Y por ejemplo, yo ahí sí tengo una crítica. O sea, yo ahí tengo una crítica a la ley que se dice ser más humana, es decir, enfatizar las humanidades. Por ejemplo, yo recuerdo el caso que se sonaba mucho de la reforma educativa. La reforma educativa que incentivó Peña Nieto y que se eliminó hasta donde sé en este gobierno, bajo la idea, y de hecho así le llamaban, que era le decían así, la mal llamada reforma educativa, porque decían que era realmente una reforma laboral. Esta reforma laboral decía que iban a evaluar a los profesores, y los profesores contraargumentaban que ellos, unos trabajaban en la sierra, otros trabajaban en la Ciudad de México, otros trabajaban en los municipios, y entonces cada uno tenía ahora sí que competencias para trabajar en su área, pero que cuando lo trasladábamos o lo traducíamos a nivel educativo, pues evidentemente sabía más uno de la Ciudad de México que una sierra, y entonces todo el mundo estuvo de acuerdo en que no era posible evaluar a los maestros con un criterio estándar. ¿Por qué? Porque tenían condiciones sociales, económicas diversas. Ahora, bajo ese mismo principio, todos los científicos que están en el padrón del SNI, es decir, el Sistema Nacional de Investigadores, ¿tienen las mismas condiciones sociales y económicas para investigar?
Es lo mismo, por ejemplo, un investigador en Quintana Roo, que son los que es donde menos hay investigadores, que en la Ciudad de México, que es donde hay más. Es decir, yo debería evaluar y de la misma forma, porque es así, hasta donde yo sé, hay un artículo que dice las condiciones laborales no se verán afectadas. Y lo que yo entiendo es que las condiciones desventajosas que tienen los investigadores se conservaron. Condiciones desventajosas que vienen precisamente del periodo neoliberal. Es decir, la ley se encarga específicamente de no tocar lo que más ha agravado la investigación, que es a quien investiga. Yo me imagino, por ejemplo, si se hiciera una ley que intentara reformar la industria manufacturera en México y no se tocara el tema de los salarios a los obreros. Pues entonces aquí estamos con una ley que no toca, o sea, ahora sí que el elefante en la sala, que es que los investigadores no tienen un salario, viven de becas que están sujetas a una constante evaluación tras evaluación. Y lo que hemos dicho es que no podemos evaluar a todos los investigadores porque no todos tienen un colegio nacional o un laboratorio nacional en la misma ciudad. No todos tienen un laboratorio, no todos tienen los recursos suficientes. Entonces, ¿por qué vamos a evaluar a todos igual si no tienen las mismas condiciones económicas, sociales y ahora sí de infraestructura en toda la República? Y tampoco hay punto de comparación con las actividades que se hacen, ¿no? Porque tampoco puedes comparar la diversidad de actividades que pueden hacer dos investigadores en la Ciudad de México, pero uno trabajando en un centro de investigación y otro, por ejemplo, en una universidad, ¿no? Son diferentes, ¿no? Aunque ambos estén en la misma zona geográfica, las actividades por las que fueron contratados son diferentes. Entonces, hay alguno que se tiene que repartir entre muchas cosas y hay otro que su tiempo está un poco más enfocado en la investigación y por lo tanto, pues justamente sus productos por los cuales va a ser evaluado, pues quizás puede tener mayor cantidad de números o de mayor calidad, lo que sea, ¿no? O sea, incluso en la misma zona geográfica tampoco puedes aplicar el mismo criterio. Bueno, y ahora, pero la ley incluye ahora las actividades de enseñanza y tutoría. Eso lo menciona el artículo 43. Entonces, ¿qué va a pasar con todos esos investigadores que exclusivamente están en estos centros de investigación que no tienen estas actividades de docencia y de tutoría como la que tienen los profesores de provincia que forman parte de universidades públicas, ¿no? Aparte, también incluye el artículo 44, donde dice que promover el mejoramiento continuo de las prácticas de enseñanza y de aprendizaje, capacitación permanente de educadores, la actualización de planes de estudio. Entonces, eso, insisto, los profesores de las universidades, los investigadores de las universidades, probablemente estamos acostumbrados a hacerlo. Pero ¿qué pasa con estos centros de investigación donde no existe esto? Pues nuevamente la ley no deja claro. O sea, realmente podría parecer que es positivo el hecho de que, dado que se quiere que la ciencia permee hacia toda la sociedad, pues ahora es positivo que los investigadores que solamente hacen investigación actualmente, pues se dediquen a actividades de tutoría, de divulgación, con mayor énfasis, porque, digamos, no es que como investigador no pudieras hacer divulgación, pero ahora se le da mayor peso a la divulgación. Entonces, al final pasa lo que comentaba Adrián, que lo que parece que es una ley buena, porque ahora dice que todos vamos a disfrutar de la ciencia porque hacemos divulgación, repercute en las actividades básicas de un trabajador que se dedica a hacer ciencia y que no se puede diversificar de manera profesional en todo lo que pide la ley.
Y sí, llegamos, por ejemplo, si uno habla con los divulgadores, o sea, los que se dedican a hacer divulgación, ellos precisamente dicen que la divulgación no solamente consiste en resumir las líneas de investigación que tienen los investigadores, que es a lo que un investigador va a tener que recurrir porque su tiempo es limitado y sus recursos son limitados. Y ahora, estamos diciendo que el investigador va a hacer investigación de punta, es decir, va a estar en lo más alto de la investigación, en el límite. Investigación de límite. Pero también va a estar haciendo divulgación a varios niveles, porque la ley dice a jóvenes, a niños y adultos mayores. Claramente la divulgación no es la misma si va dedicada a niños de prepa, estudiantes de posgrado, de licenciatura o adultos que no tienen una formación, que tienen secundaria a lo mejor y quieren informarse un poco más sobre la ciencia. Los métodos de divulgación cambian. Ahora, ese mismo investigador tiene que dar metodologías didácticas a la hora de dar clase. Es decir, son más de una especialidad. La especialidad por defecto que tiene para investigar, la especialidad en divulgación, cómo yo puedo transmitir correctamente el conocimiento a personas no apócrifas, no iniciadas en la ciencia, y cómo yo puedo crear métodos para que estudiantes que sí van a tener canales, que sí tienen una clara línea de formación científica, pues evidentemente la instrucción que se le da es más profesional, más profunda. Entonces son distintos niveles que claramente son una especialidad en sí misma. Entonces la ley lo que le está pidiendo a los científicos es que tengan muchas especialidades, cosa que no es posible, no es posible. Sí, y regresando un poco a esta cuestión de, no solo de la palabra, ¿no? De incluir las humanidades, sino de qué tan humana es la ley, ¿no? Y que reiteradamente menciona esta cuestión de no discriminación, etcétera, ¿no? Ya creo que Adrián nos dejó, o sea, la idea bastante clara de, pues que ahora tenemos que realizar un montón de actividades, ¿no? En el mismo tiempo y con el mismo pago, ¿no? Y como dices, ¿no? Muchos de los investigadores realmente, pues su salario base, realmente el salario, pues es un salario, no sé qué calificativo ponerle, bajo. Ese sería el honesto, bajo, y realmente los complementos a los salarios vienen justamente, ¿no? De becas, de estímulos, un estímulo como el del Sistema Nacional de Investigadores, pero en este sentido justamente quisiera yo mencionar, poner en la mesa esta cuestión de la no discriminación y de los estímulos, ¿no? En el artículo 41 habla justamente de los apoyos, ¿no? Específicamente del Sistema Nacional de Investigadores. Y bueno, aquí habla de que, bueno, el Consejo Nacional podrá otorgar apoyos a las personas humanistas, científicas, tecnólogas e innovadoras reconocidas en el marco del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, siempre y cuando se encuentren realizando actividades en materia de humanidades, ciencias, tecnología e innovación en universidades, instituciones de educación superior o centros de investigación del sector público. Aparte, pone a los colegas que también hacen ciencia e investigación, pero que se encuentran trabajando en una universidad privada, ¿no? A ellos dice, ¿no? El Consejo Nacional podrá celebrar convenios con las universidades, instituciones de educación superior y centros de investigación del sector privado en México que así lo decidan, con el objeto de que sus trabajadores puedan solicitar reconocimiento en el Sistema Nacional de Investigadores, siempre que dichas instituciones asuman la obligación de entregarles estímulos económicos en caso de que obtengan algún reconocimiento en dicho sistema. Pide realizar las mismas actividades, ¿no? Para poder estar, porque los van a evaluar, como tú dijiste, parejo, ¿no? A todos nos evalúan igual, pero resulta que aunque ellos cumplan con las credenciales, no pueden recibir el estímulo a menos de que su propia institución donde estén trabajando paguen. ¿Qué significa eso? ¿Eso es discriminación? ¿Cuál es aquí el texto entre líneas?
La ley cree que los salarios que otorgan en las universidades privadas son mejores y entonces ellos no necesitan el estímulo, porque bueno, como dijimos, las becas y los estímulos forman parte de un salario, ¿no? En algunos casos es la tercera parte del salario del investigador y en algunos casos la mitad, ¿no? Entonces, ¿cuál es el texto entre líneas? Los salarios de los colegas que están en las instituciones privadas, ¿sí son justos? O al contrario, como decía Jorge, ¿no? Sí, yo creo que al revés. O sea, yo creo que ese es el reconocimiento de que el investigador, ya esté en el sector público o privado, no está bien pagado. Pero no solo eso, aparte, si tú quieres ser reconocido por el gobierno, oficialmente, tal vez dicho de otra manera, como investigador, pues estás obligado a participar en mi convocatoria. Entonces, estoy obligando a un organismo privado a pagarle al que es reconocido como investigador. Cuando no te evaluó la misma organización que está obligada a pagarte, te evaluó otra. Efectivamente. Pero bueno, actualmente conocemos que muchas de las convocatorias a las que se acceden para estímulos fiscales, para apoyo complementario del gobierno, etcétera, lo primero que se pide cuando está un investigador asociado es que sea miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Luego entonces me puedo imaginar fácilmente que una universidad privada no va a poder acceder a esos apoyos si no ofrece esos estímulos a las personas que apliquen al Sistema Nacional de Investigadores. Puede verse como control de la ciencia por parte del Estado. Bueno, yo quería comentar lo que encontré de Chile, que es un país que en números muy cortos tiene la misma cantidad de doctores que México, pero si se revisa el número de patentes y de publicaciones y se normaliza con respecto a la población, en Chile hay 3 veces más publicaciones y 2 veces más patentes. Es interesante notar que la Ley de Ciencia de Chile solo tiene 9 páginas. Es muy general, no entra en particularidades. Pero además de la ley, hay un plan de acción. Y un plan de acción que si uno revisa, aparecen cosas, pues, que son bastante similares a lo que podría opinar un investigador promedio en México. Por ejemplo, una de las iniciativas de este plan de acción es un programa de equipamiento científico. Y el indicador que pide el plan de acción es el número de equipamiento implementado en las universidades y o centros de investigación. O sea, específicamente dice que va a medir el incremento de equipamiento implementado. Hay otros puntos en este plan de acción que son interesantes. Por ejemplo, fortalecimiento de cooperación internacional para la movilidad. Y el indicador, o sea, lo que va a medir para saber que esto funcionó, es una propuesta de simplificación de procesos y la reestructuración de los instrumentos. O sea, menos burocracia para aumentar la movilidad. Y por ejemplo, hay un punto que dice que se va a establecer un programa nacional astroespacial. Y el indicador es interesante, es el establecimiento de un acuerdo entre el Comité de Ciencia y el Ministerio de Defensa para materias de tecnología espacial. O sea, vemos que tampoco es raro que se incluyan a los militares en la ciencia. Sin embargo, enfatizo que la diferencia desde mi punto de vista es que aquí sí hay un plan de acción. En el caso de México, pues dice muchas cosas, pero no concreta nada. Y no hay criterios definidos para saber si lo que propone la ley se está cumpliendo, porque aquí estás mencionando algunos indicadores, es decir, algo que te dice si vas bien o vas mal. La ley mexicana no tiene ningún criterio concreto, solamente tiene como lo que me gustaría que sucediera, pero no cómo voy a saber cuando ya suceda. ¿Cómo voy a saber que ya sucede? Claro, sí tienes razón. O sea, es necesario pues crear un plan de acción con indicadores para saber, bueno, es un camino, ¿no? Para saber si efectivamente
se está avanzando en que la ciencia tenga cada vez mayor conocimiento de parte de los mexicanos en general, ¿o no? Bueno, yo creo que otro punto controversial y que como dijo Lau al inicio, ¿no? Tiene que ver con, no sé, la motivación de crear esta nueva ley. Pues justamente fue el mal uso de recursos durante mucho tiempo a través de los llamados fideicomisos. ¿Qué dice esta nueva ley al respecto? ¿Categóricamente prohíbe crear fideicomisos? Bueno, no sé si categóricamente diga que no se pueden crear fideicomisos, pero en el artículo 35 solo dice que se abstendrán de crear fideicomisos. Eso es lo que dicen, que va a haber una abstención. Yo no sé si eso se pueda interpretar como una prohibición o una puerta abierta para que sucedan. Sí, hay otro artículo, el artículo 68, su fracción séptima, dice que es potestad del órgano de decisión del CONACYT autorizar la apertura de cuentas de inversión financiera, las que siempre serán en renta fija. Lo interesante es que este artículo, exactamente así, es el que así está escrito en la ley anterior. Entonces, al final no queda claro si sí se pueden abrir fideicomisos con esta nueva ley o no. O sea, tal cual, o sea, la antigua ley no tiene la palabra fideicomiso. No, la palabra fideicomiso tampoco viene en la antigua ley. Lo que sí es que hay otras fracciones que permitían al CONACYT decidir de manera más independiente sobre sus recursos, que ya quitaron. Ahora sí lo pegan específicamente a Hacienda o a revisiones. Ya no puede libremente manejar sus recursos. Otro de los puntos que creo que hay un poco de controversia es, yo he escuchado en varios foros que dicen que ahora esta nueva ley nos obliga a investigar casi lo que dice la 4T, ¿no? Y me gustaría citar el artículo 46, donde dice que el Consejo Nacional debe implementar programas nacionales estratégicos, que son los PRONACES, orientados a diagnosticar, prospectar y proponer a las autoridades competentes acciones y medidas para la prevención, atención y solución de problemáticas nacionales concretas que por su importancia estratégica y gravedad requieran de una atención articulada, soluciones integrales profundas y amplias, y menciona varias temáticas que son salud, agua, educación, cultura, vivienda, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo no creo, o sea, igual es como muy ambiguo, no te está diciendo, si tú quieres estudiar en el área de salud, muchos de los investigadores estudian en el área de salud ciertos problemas, ¿no?, importantes para el país. Sin embargo, yo siento que la ley no es que te esté obligando o que te diga, sí, vas a estudiar esto. Hay un amplio número de temas y también es muy ambigua en ese sentido, pero no es que te esté obligando a estudiar ciertos problemas, ¿no? Yo en lo particular creo que no debería ser demasiado sorprendente que el Estado tenga una línea hacia la cual le gustaría que se dirigiera la investigación. El problema surge que en muchos otros artículos dice que el investigador tiene total libertad y en este ya dice que puede marcar una línea. Otra vez, no hay un estándar que te diga, tú tienes toda la libertad, pero bajo estas circunstancias particulares yo sí voy a poder inferir o meter injerencia en tu investigación. O sea, yo digo que no está mal. O sea, no está mal que el Estado que está financiando te dé una línea, pero que defina bajo qué condiciones te la va a dar. No te la puede estar dando siempre, porque entonces no habría libertad y atentaría contra los artículos que dice muy al principio. Pero sí podría decir, ¿sabes qué? Un caso excepcional, por ejemplo, la pandemia, diría, ¿saben qué? Ahora sí voy a mandar algunos más recursos a la parte de
desarrollo de vacunas porque la situación lo amerita. En cuanto termine ese momento excepcional, regresaremos a las condiciones naturales. Pero no hay un criterio. Bueno, de hecho, incluso antes de que muy probablemente no existiera este artículo en la ley anterior, que era bajo la que estábamos, eso se dio de manera natural, ¿no? O sea, cuando la pandemia llegó, pues realmente muchos de los recursos se enfocaban, y en el título de las convocatorias era específicamente para desarrollar soluciones para la pandemia. Cuestiones relacionadas con las vacunas, cuestiones relacionadas con el diseño de equipo médico, por ejemplo, cuestiones de respiradores, etcétera. Entonces yo creo que eso, o sea, hay que recordar que la ciencia pues es dinámica y va a responder a las necesidades que se vayan presentando, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde mi punto de vista, a lo mejor incluir un artículo que diga eso, pues no aporta mucho, porque la misma naturaleza de las situaciones que vivimos, pues la ciencia tiene que responder a eso, e incluso las convocatorias, los recursos y finalmente pues las autoridades pues lo van dirigiendo, ¿no? Lo van dirigiendo así, porque justamente las convocatorias pues dicen eso, ¿no? Es que es muy chistoso, como mencionó Laura, cómo parece que puedes hacer lo que quieras, pero luego no. En particular, es muy chistoso ver cómo se garantiza en por lo menos 3 artículos diferentes la libertad que se tiene de investigación en las universidades. Y luego, bueno, tú ya mencionaste por lo menos un artículo en donde se acota, ¿no? Y ya hemos mencionado también la cuestión de que ahora tienes que hacer tutorías, ¿no? Si eres investigación, cosa que es totalmente nuevo. Aparte de tutorías, no sabemos qué significa, no sabemos si significa tutorías es directores de tesis, o qué es tutorías, acompañamiento académico, tampoco se define. No, de acuerdo. Lo que yo quería mencionar era también un poco el cómo se percibe el entendimiento de la ciencia, que ya se ha mencionado un poco, el hecho de que no se reconoce que en algún momento no puedes saber si una investigación va a dar resultados o no, sino que se argumenta que pues tiene que ser muy eficiente la ciencia. La eficiencia no por fuerza, como ya nos explicaste, es por fuerza eficiente, ¿no? La ciencia no por fuerza es eficiente. ¿No? O sea, realmente su búsqueda es hacia cualquier línea de investigación y la utilidad usualmente es posterior. En ese sentido, bueno, así como mencioné a Chile, porque me llamó la atención dado que tiene números similares de doctores de México, pero por ejemplo Chile tiene menos de la mitad del financiamiento histórico que tiene México en ciencia. Pues hay países que están muy bien, ¿no? Que, por ejemplo, su Producto Interno Bruto que dedica a ciencia es Israel. Israel, por unidad de habitante, tiene 10 publicaciones más que México y 21 patentes más que México. Entonces, el análisis de ciencia de Israel sugiere que el desarrollo de una disciplina no debe ligarse al número de estudiantes asociados, lo cual es razonable, más en particular Israel menciona en el caso de las humanidades. O sea, en Israel el problema que tienen es que las humanidades no son tan atractivas como la salud o la tecnología. Entonces, sí hay cosas que necesitan desarrollarse, pero específicamente indica que el desarrollo no debe estar ligado al número de estudiantes que haya en esa disciplina, porque si no, la disciplina sencillamente pues no se desarrolla. Y por ejemplo, en cuanto a la ley mexicana, yo no recuerdo que haya un criterio así definido. O sea, como que ellos dicen, bueno, nosotros según las circunstancias vamos a ir moviéndole al dinero y llevándolo de un lado a otro, pero no hay un criterio. Por ejemplo, ese de Israel que dice, bueno, no me interesa cuántos alumnos haya en cada zona. Lo que me interesa es que el área crezca. Claro, porque al final lo que te das cuenta es que en ciencia sí se necesita investigar el área de oportunidad. Si uno lo quiere como un pivote de desarrollo, pues obviamente necesitas crear el área de oportunidad con cosas pues nuevas, innovadoras, y esas no son eficientes. Pero vamos,
no es que se tenga que inventar el hilo negro. O sea, Israel dice cosas que igual que el Plan de Acción de Chile, si yo lo platico a científicos mexicanos, creo que les va a hacer mucho sentido. Por ejemplo, dice que es necesario mejorar la forma en la que entran los científicos a la academia, porque menciona que se les pide demasiado y eso mata las posibilidades de desarrollos nuevos. O sea, se les tasa en función de las cosas que ya saben hacer y no de las que pueden hacer. Entonces, que un país en donde el desarrollo tecnológico sí importa mucho para el desarrollo nacional, diga ese tipo de cosas, pues sencillamente está indicando que en México sí se tiene idea de qué es lo que está mal. El problema es que otra vez no parece que esto llegue a los lugares en donde se decide cómo hacer las cosas. Bueno, pues esto podría darnos para muchísimo más tiempo, pero bueno, yo creo que sería ya oportuno pues ir concluyendo. Y bueno, finalmente, ¿cuál sería la conclusión de justamente de este texto, ¿no? De la Ley General en materia de humanidad, ciencia y tecnologías e innovaciones? ¿Es un concentrado de buenas intenciones que tiene controversias, que tiene contradicciones, más que controversias, contradicciones, y que justamente no tiene estándares con los cuales ser medida? Pues sí, o sea, lo que mencionaba, por ejemplo, Jorge, que lo comparó con la ley de Chile, que es muy reducida comparado con esta. Y lo que hemos estado diciendo, que hay contradicciones, que en unos dice una cosa, que en otros dice otra, pero yo creo que obedece precisamente a la gran extensión de la ley. Es muy grande y dice lo mismo muchas veces. O sea, yo creo que no necesitas decir más de una vez que no va a haber discriminación, pero es reiterativa. Ahora, en cuanto a esa discriminación o esa igualdad de condiciones, yo creo que peca de que, esa sería mi conclusión, de que no contempla al ser humano que investiga. Es decir, se preocupa por muchas cosas que en mi opinión parecen más de apariencia y que al final el sujeto que investiga, que es un ser humano, sigue teniendo la misma desventaja que tenía con la antigua ley y con el antiguo régimen, que es ahora sí que meritocracia, sin importar las condiciones sociales, culturales, económicas y de infraestructura que tiene para realizar su función. Esa sería mi conclusión. Pues a mí me gustaría mencionar esto que dice la ley y lo menciona mucho, ¿no? Este acceso universal a la ciencia, que finalmente creo que se ha estado haciendo, pero es como lo menciona de manera reiterativa, que este conocimiento generado por los científicos se ha divulgado a toda la población, ¿no? Y otra muy buena intención que tiene es ese uso eficiente de recursos y que sea asignado a proyectos que tengan mayor impacto social. Significa otra vez que está humanizando, ¿no? Entonces, pero bueno, lo que dice Adrián, humaniza, pero por el otro lado no humaniza a quien investiga. Sí, esa sería mi conclusión. Bueno, pues igual, ¿no? Creo que es fundamental que para alcanzar este objetivo, ¿no? Que es volver al país soberano tecnológicamente hablando, pues es fundamental considerar a las personas que hacen ciencia. Y si desde un principio eso no está contemplado, pues quizás estamos un poco pues alejados de alcanzarlo, ¿no? Hay muchas cosas buenas en la ley, sin embargo, bueno, creo que es un documento que es en muchos sentidos perfectible y que pues necesita pues irse mejorando, ¿no? Y pues bueno, sería todo por el día de hoy. Si nos están escuchando en YouTube, síganos en Spotify. Si nos están escuchando en Spotify, síganos en YouTube. Y nos vemos la próxima.